revancha del banquero. Guillermo Lasso Mendoza, nuestro actual presidente, saltó al estrellato a sus 22 añitos como gerente de ProCrédito, después como vicepresidente de Finansur y a sus 39 años fue accionista mayoritario del Banco de sus Amores, del Banco de Guayaquil. Esta es la historia oscura de nuestro primer mandatario, pero no desespere, que lo mejor está por venir. El banquero, capítulo 1. Los años 90 azotaban América Latina, en un contexto agitado por la injerencia del neoliberalismo y las intentonas de privatizar los servicios públicos. Una joven promesa daba pasos agigantados en la banca, incluso llegó a integrar la Junta Monetaria en 1994. Sí, Guillermo Lasso Mendoza además se convirtió en representante de la banca privada, como presidente de la Asociación de Bancos Privados, cargo que ocupó entre 1993 y 1997. La participación de él fue de vocal de la Junta Monetaria y Bancaria de aquel entonces, como representante de la banca. ¿Qué se definió ahí? En la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado se definió la privatización del Banco Central. En esa condición, el Banco Central dejó de regular y dejó las principales actividades que venía llevando desde 1927. Luego, en la Ley General de Instituciones Financieras del 94, ya se elaboran las estrategias del salvataje bancario que llevó a que en el 95 el Banco Continental sea el primer banco rescatado. Desde la Junta, tuvo un rol protagónico con el entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic, para la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras, que permitió la liberalización de los capitales y despojó al Estado del control de la banca. ¿Pero a qué llevó esa Ley General de Instituciones Financieras? A que tengan la potestad de prestar, por ejemplo. Al público se le prestaba en dólares. Y era obligatorio prácticamente, porque iba la gente a querer un auto y el endeudamiento era en dólares, mientras los créditos vinculados, los de ellos, eran en sucres. Entonces, ¿esto qué generó con el feriado bancario? Una licuefacción de los créditos, ¿no es cierto? De los depósitos para las personas, porque al público era el depósito en sucres y los créditos en dólares. A los créditos vinculados o a los dueños de los bancos o de los grupos económicos, los créditos eran en sucres y los depósitos en dólares. Entonces, ¿qué pasó con el proceso llevado a cabo? Obviamente hubo un beneficio, ¿no es cierto?, para los dueños de los bancos. Para 1998, Lasso es nombrado gobernador de la provincia del Guayas por el entonces presidente Yamil Maguad. Un año después, se coronó como superministro de Economía. Este es el documento que demuestra que Maguad le entregó la potestad a Guillermo Lasso para negociar con el Fondo Monetario Internacional, fraguando de esta manera el feriado bancario de 1999-2000. Pero ojo, todo ese rescate financiero representaba entre el 30 al 40% del Producto Interno Bruto, porque en el 99 el Producto Interno Bruto bordeaba los 24.000 millones de dólares. Normalmente los voceros del neoliberalismo acusan a la gente progresista, socialdemócrata, socialista de ser incautadores, de ser gente que se apropia de los bienes privados. La mayor incautación que ha habido en el Ecuador fue de los neoliberales, fue en el gobierno de Maguad, que incautaron, o sea, se apropiaron de ahorros de la gente y a cambio de esos ahorros les dieron papeles. El 8 de marzo de 1999 se decretó el feriado bancario y se congelaron por un año las cuentas de los clientes de más de 2 millones de sucres. El 9 de enero de 2000, Maguad decretó la dolarización. El sucre se pulverizó y pasó de 8.000 a 25.000 por cada dólar. ¿Qué sucede cuando se pasa la dolarización a 25.000 dólares? Ya la gente con 65 millones de sucres no tenía $1.000. ¿Cuánto tenía?
tenía la quinta parte, $200, pero de esos $200 le devolvían una parte, porque el CDR era sobre los $200, ¿no es cierto? No sobre los $1.000, porque cambió la cotización, de $1.000 les bajaron a $200, y sobre los 200 se negociaba, si era al 30%, le entregaban Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha y todos los que estaban en la parte de la negociación, les entregaban, por decir, $60. La desesperación de los depositantes, el dolor, la angustia de quienes recibieron certificados de depósitos reprogramables fue aprovechada por los bancos, que compraron esos certificados hasta en la cuarta parte de su valor, para luego venderlos al 100% a la Corporación Financiera Nacional. ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. ¿Cómo pueden imaginarse una cosa de estas? Es una infamia e injusticia. ¿Qué hago con mi familia, señor? Y el Yamil tiene que hacer, porque la política sucia, la política neoliberalismo de este infeliz Yamil. Y le pido, señor presidente, no nos dejen a calle, por favor. No nos dejen, por favor. ¿Qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Yo soy un hombre trabajador. Porque prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Si ya no tengo con qué mantenerles, si ya no voy a tener con qué mantenerles, entonces ¿para qué? ¿Para qué quiero mi vida? Según expertos en la materia, Lasso amasó su fortuna con el feriado bancario. En ese proceso, Guillermo Lasso incrementa su fortuna de más o menos $1 millón a $31 millones. La potestad en aquel entonces, digamos, ¿no es cierto?, y a donde más se dirigía la gente era hacia el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha, en mayor medida a negociar esto. Entonces negociaban sus $200, $500 que les devolvían en bonos, y la negociación era con el banco no entregaba al 100%, entregaba, de acuerdo a reportes de mucha gente, desde el 20 hasta el 40%. Detengámonos aquí. ¿Qué papel jugó la Junta Monetaria? Simple. Entre las 4 de la tarde del martes 19 y las 6:30 de la mañana del miércoles 20 de marzo de 1996, los 16 miembros de la Junta Monetaria aprobaron un crédito de 485.400 millones de sucres, equivalentes a 133.5 millones de dólares, a favor del Banco Continental, mediante la regulación número 972-96. Se introdujo el capítulo 4 de los préstamos subordinados. Así se calentaba el horno para el mayor salvataje financiero de la historia del Ecuador. El poder de la banca. Capítulo 2. El poder del capital financiero en Ecuador salta a la escena pública en 1983. El expresidente Osvaldo Hurtado adoptó una decisión inédita mediante decreto ejecutivo 2085. El Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa privada. El Estado sufrió un perjuicio de 4.462 millones. Así lo confirmó el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en 2008. Esta jugada benefició al Banco de Guayaquil, Mavesa, Banco del Pacífico, Industrias Arte Práctico, Banco Continental, Banco del Progreso, Banco Amazonas, COFIEC y Banco del Pichincha, entre otros grupos económicos. Así lo ratificó la propia comisión. El caso fue conocido como la sucretización. ¿Y qué fue la sucretización? Vamos a ponerlo de esta manera, fue incautar por parte del Estado las deudas privadas. Porque lo que hizo fue tomar la deuda privada, convertirla en pública. Por supuesto que lo maquillaron con el hecho de que supuestamente los nacionales tenían que pagar, ¿no verdad?, la deuda al Banco Central. Un actor fundamental que fungió como órgano rector de la sucretización y el salvataje bancario fue el Fondo Monetario Internacional. En esa época teníamos una población, no población económicamente activa, sino población general, de un poco más de 8 millones de habitantes. Entonces significó, y si usted hace la relación con que en realidad se beneficiaron 15.000, más o menos 15.000
personas, ¿sí? Y que fueron 40.000 operaciones, según lo que dice la CAI, ¿no? ¿Verdad? Porque eso lo recuerdo, ¿no? Según lo que dice la CAI. Quiere decir que el 98.88% de la población ecuatoriana se hizo cargo de la deuda del 0.18% de la población. A la par de la desregulación financiera y económica, Ecuador ingresaba a la nueva era. Todos los medios de comunicación planteaban que la solución a los escándalos de corrupción era por la vía de la privatización. La corrupción lleva al correo a privatizarse, el correo a la empresa privada. Correos pasarán a manos privadas en diciembre. 4 empresas han presentado hasta el momento propuestas para hacerse cargo de los servicios de acceso internacional y giros nacionales de la empresa nacional de correos. Es así como la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue la punta de lanza para la quiebra de los depositantes. Ustedes pensarán que el poder de la banca está en el pasado. Completamente falso. Los banqueros ecuatorianos son más poderosos que nunca. Es importante reconocer que ellos hacen 4 veces más dinero que los mismos banqueros en Europa y en los Estados Unidos. Recuperan ya su inversión en un lapso de 5 años, cuando los banqueros alrededor del mundo lo recuperan en 8 años. Si quieres saber más de la vida de Guillermo Lasso, no te pierdas nuestra próxima entrega.